La principal noticia desde el aspecto informativo fue todo lo que se generó ayer a partir de la asunción del nuevo presidente. Todo esto es consecuencia de esto. Estas son ramas de ese tronco. La actualidad nos lleva, obviamente, a estar cubriéndolo. Pero lo más importante es lo que a partir de este momento estaremos dialogando con Fernando Andach, a quien nuevamente es un placer recibir en la mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Humberto? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer yo creo que una de las palabras, decía en el comienzo de Arriba Gente, que más escuché durante la transmisión por parte de quienes realizaron la conducción y a posteriori en todos los espacios informativos y hasta en programas periodísticos que hubo hasta tarde de la noche, fue la palabra símbolo o simbolismo. ¿No te pasó eso? Me imagino que a vos, cada vez que sonaba, esto es una señal, vean esta imagen, qué simbolismo que tiene. O sea, era casi recurrente. Sí, está bien la observación porque parecen momentos privilegiados para aquello de lo que me ocupo hace bastante tiempo, que es precisamente el análisis de la significación, de eso que surge de manera espontánea, natural y a veces teatral. Ese es un término tan importante como simbología, porque lo que vimos ayer, poco después de mediodía, toda esa expectativa enorme, transmisión en cadena, reunión de los canales, ¿verdad? Es lo que un libro clásico, de hace unos cuantos años ya, le llama la transmisión en vivo de la historia. Es decir, el que no se pueda evitar, incluso aquellos que escuché algún tuit por ahí, dice, yo voy a hacer lo posible por no ver nada. Está dedicándole tanto, haciendo una especie de homenaje negativo, es decir, voy a huir de aquello que sé que es lo único que está pasando este domingo, 1 de marzo. Entonces, ¿por qué es tan interesante esa simbología, como tú bien decís, que ocurre a cada instante, aquella cosa ecuestre rarísima en el siglo XXI, un auto que se debatió si llamarlo de un modo u otro, que tiene más de 80 años. Si era Cachilo por 8. Exactamente. Cosa es que funcionó contra toda expectativa, porque hay en esta sociedad en particular, que es lo que me gustaría empezar diciendo, una sociedad laica, donde uno de los estadistas más señeros, José Valle y Ordóñez, se ocupa de hacer algo único en la región en su momento, principios del siglo XX, modernizar ese Estado, salir de aquella cosa que justamente tenía uno de los partidos como protagonista, o sea, la batalla no electoral, sino ecuestre de sangre, etcétera, la épica, Partido Colorado y Partido Nacional, lo separa de la iglesia, lo separa de la religión, pero la religión insiste, es como la humedad, vieron que uno la corre y aparece, vuelve a aparecer. Vuelve. Entonces, ¿qué es lo que vimos ayer? Primero, una liturgia civil. Para nacer, para morir, para casarse, la sociedad necesita representarse a sí misma de un modo diferente. Una suerte de fecha roja en el calendario, de feriado, como lo fue ayer. Era un feriado desde el punto de vista jurídico. Y entonces, cada elemento, como bien decía Humberto, que va a ocurrir o lo que no ocurre, el brevísimo discurso de la Plaza Independencia, no ocurre lo que uno podía esperar, un discurso, ya que hablé de Valle y Ordóñez, de la vieja escuela, esos discursos largos, ¿verdad? Correligionarios, qué sé yo. Pienso, año 83, el obeliscazo, donde hay casi 500.000 de personas y un discurso largo hecho por los políticos que estaban en ese momento alejados del poder. Aquí vamos a ver cómo hay algo que está hecho para una escena, la escena del poder. El poder no puede ocurrir en ningún sistema si no hay, como decía, esa liturgia minuciosa. Podrá ser una cachila, un Ford del 37, esa caballada, ¿verdad? Que vamos a hablar de eso también, vamos a ver algunas imágenes para ir explicando por qué es fundamental sacralizar a una figura que pasa de ser un ciudadano más o menos común a transfigurarse en, vean el paralelo con la religión. No hay religión que no tenga una figura, a veces... Un referente, sin duda. Que no se puede representar, piensen, el Islam, todo el problema con representar a Mahoma, ¿no? Pero se lo representa de otra manera, ¿no? Con plegarias, con cánticos, etc. Entonces, esa figura genera un paralelismo. El reino celeste, sea cual sea su color,
su credo, con el reino sobre la tierra. En ese momento se dan la mano. Y todo lo que vemos está hecho para consagrar, en el sentido fuerte, o sea, mostrarle a la ciudadanía toda, ya sin distingo de partido, ideología, edad, qué es lo que más importa en ese momento, donde se visibiliza la justificación de eso que llamamos sociedad uruguaya democrática actual siglo XXI-2020, ¿cierto? Entonces, por eso es tan interesante detenerse en imágenes como la primera que me gustaría hablar, que puede haber pasado desapercibida. Empezar por el final, si se quiere, cuando estamos en el Palacio Santos, vieron que hay un momento que se sustrae de esa hipervisibilidad. Ahí mismo, ¿ven? Saludándose con el rey de España. Lo que quiero que vean los espectadores es el cuadro que está atrás. ¿Cuál es? Artigas en la Ciudadela, 1884, Blanes. Ese cuadro que mitifica, glorifica a don José Gervasio Artigas como el soberano que se da a sí misma a la nación oriental, por eso tenemos ese doble nombre tan curioso, los orientales, los uruguayos, que está encuadrando una escena viviente, donde está, ¿no?, la pareja real, que realmente entró al poder, Lorena Ponce de León y Luis Lacalle Pou, con el canciller Ernesto Talvi. Todo eso sería lo moderno. Estamos ahí haciendo relaciones públicas, que es clave en toda época y ahora ni qué hablar. Y llega nada menos que algo que parece anacrónico, un rey. Un rey. Anacrónico. A mí no sé a ustedes, pero de repente dice, embajador del reino de Noruega. Parece que estás en Hamlet, ¿no es cierto? En una tragedia de Shakespeare. Es muy moderna Noruega. Yo viví en Noruega, me doctoré allí, y sin embargo tenían en su momento, cuando yo estaba, Haakon, el rey, ¿no es cierto?, que es parte de esas monarquías como Holanda, como Inglaterra. Entonces, ¿por qué es necesario esa representación? Porque la sociedad necesita darse ver a sí misma en ciertos momentos, ver el sentido de todo último. Entonces, ese cuadro de Blanes que apenas vemos atrás, se ve nada más que los pies de Artigas, pero es una imagen que desde la escuela, los uruguayos representada, totalmente, inmediatamente nos damos cuenta. Yo veo que está como bendiciendo, vieron, auspiciando en el sentido fuerte, encuadrando esa escena. Claro, porque además está totalmente centrado, no colocado al azar, digamos, el lugar en el que se encuentra el presidente y donde se va a saludar. Exactamente, ves que el espacio queda como imantado, por eso lo que tú decías al inicio, hay simbología por todos lados, claro que la hay, no hay nada, incluso si hay un pequeño accidente, en un instante se detiene ese auto, creo, ¿no? Vamos a empujarlo, ¿no? Pasa a ser parte. Yo estaba en Brasil cuando asume Luis Ignacio Lula da Silva, y va en el coche descubierto, que no era, por cierto, un auto antiguo, y se encabrita un caballo, como los blandengues acá, ¿no?, que acompañaron, y la gente luego lo interpreta como cuando se calma, que es que entra el reinado de este obrero metalúrgico, etcétera. O sea, nada huye a una especie de sobreinterpretación, todo está cargado. Entonces, primera imagen, ¿sí?, es la sacralización desde el pasado. Ahí vemos el auto viejo. ¿Por qué es importante ese auto viejo? ¿Por qué es importante los blandengues y todavía esos miles de caballos? No sé la cifra exacta al final, hubo varias, no importa, era una presencia significativa. Y nada es más antiguo. Sin embargo, ese cuadro que decía de 1884 de Blanes también es antiguo, como la estatua de Zanelli, ecuestre, en la Plaza Independencia, pero esa es la tradición. Vean a este con aspecto joven, con melena, que es surfista, ¿no?, que tuvo choques casi juveniles en la elección anterior. Todos se acordarán del famoso gesto de la bandera, te espero acá, que genera una irritación. Y entonces, ¿por qué estos elementos que parecen totalmente superados tecnológicamente del punto de vista civilizatorio? Porque se quiere establecer, vean ustedes, un nexo, simbolizar, representar la tradición, ese partido que dicen que son los más antiguos de la historia, el blanco y el colorado, el nacional y el colorado, con esta modernidad de la que va a hablar incluso cuando habla de las TICs, ¿se acuerdan? En el primer discurso, que quiere que Uruguay sea un productor, etc. Y ahí vemos una caballada, algo que pertenece al siglo XVIII, XIX, y uno dice, ¿qué están haciendo ahí? Cumpliendo un rol tan importante como ese traje que tiene puesto, ¿verdad?, Luis Lacalle Pou, esos gestos de saludo,
Todo eso es parte de esa dramaturgia política, no hay nada que sobre allí. Son todas elecciones muy cuidadosas, ¿sí? Son tácticas para poner en escena el poder que, reitero, sin esa escena no llega a ser poder, debe ser reconocido por todos. Ahora, Fernando, esto podríamos decir de alguna manera que estaba armado. Cuando digo de alguna manera, también le saco el de alguna manera, porque para preparar el automóvil hubo todo un periodo muy importante, todos sabíamos cuál iba a ser, cuál era el significado. Para preparar esta caballería gaucha que cerró, digamos, de alguna manera, acompañando al presidente, también hubo un armado, pero hubo algo que uno podría decir, esto no está armado, que forma parte de la espontaneidad. Y tal vez fue lo que yo escuché más se rescató como imagen fuerte, que fue la imagen de los dos presidentes. La multiplicidad de signos, de gestos, de situaciones que en apenas minutos, yo hasta me animaría a decir segundos, nos regalaron, cuando digo nos regalaron es porque lo tomo como un obsequio, como ciudadano, claro, el doctor Tabaré Vázquez y el doctor Luis Lacalle Pou. Es el momento fuerte, además, creo, de la tarde, ¿no? Es decir, el encuentro de un gobierno que se va con uno que llega, un presidente saliente y otro entrante, un hombre con la experiencia a cuestas como Vázquez y un hombre con la energía y el vigor de la juventud que trae Lacalle Pou. Y creo que fue una amalgama que se dio, ¿no?, en ese momento. Sí, lo que tú decís, Danilo, está totalmente viene al caso, porque tú hablaste, un gobierno, eso es impersonal. ¿Todo gobierno qué es? Al final y al cabo, una burocracia. Exacto. Es decir, una cantidad enorme de funcionarios. Una sumatoria El propio Lacalle Pou se reclama, ¿no es cierto? Soy un funcionario más. Pero esto, escuché a uno de los periodistas de la transmisión simultánea y de los canales que decía un auténtico abrazo. Es lo que decía también recién Humberto, es decir, esa es la ansiedad máxima del ser humano, buscar hoy, en esta era de las redes, de la hipertecnología, buscar esa suerte de margen donde aún puede ocurrir lo inesperado, como esta caminata, ¿ven?, del sabio de la tribu, más que clase social, más que ideología neoliberal, capitalista, socialista, ¿qué hay acá? Un encuentro intergeneracional. Exacto. Claro, eso está escenificado de manera, no le podés, lo decías tú recién, sacar ni poner nada. No. Incluso le hace unos gestos de complicidad el joven al veterano, como ya lo hicimos en Argentina. ¿Se acuerdan que se da esa escena donde lo presenta Alberto Fernández, no como el otro, este que vino a desplazar lo que hizo el Frente Amplio, etcétera, sino como amparándolo, protegiéndolo, colocándose no solo por la edad, y ahí bien, mutuamente se felicitan, se aplauden, el gesto de tocarse el corazón, que lo va a reiterar. Sí, fue reiterado. Veces, claro, es decir, el repertorio de gestos humanos es pequeño. Sí, me acuerdo que de este canal sale un partido inexistente con un político inexistente como Pinchinatti, y tiene que inventar uno. Ahí tienen el momento sacro máximo, que es la transmisión de mando. ¿Ven cómo? Mirá ese gesto de Vázquez, además, dando 2 pasos atrás, ¿no? Y dejándolo en primer lugar de la escena. Dejando la libertad de la imagen limpia del nuevo presidente. Totalmente. Yo le llamaría esto casi una cuasi selfie, ¿vieron? Es decir, en otra circunstancia está tan perfecto el momento cuando uno se quiere sacar una selfie. Cuando ve que eso quiere que quedar para lo memorable. Bueno, y ahí vuelve... Esto es tremendamente emotivo. Exacto. Hay algo paterno. Así como, vieron, Lacalle Herrera se retira literalmente en la elección, en la campaña, ¿no?, que es parte del crecimiento de este ya no muchacho, ya hombre maduro. Tuvo que esperar estos años, 46 creo que tiene ahora, 46. ¿sí?, para reclamar su lugar en el poder de manera verosímil. O sea, le tienen que creer. Te hago una consulta, Fernando, porque vos tal vez sos la persona más indicada para poder percibir en ojos, en actitudes, en gestualidad y en un montón de cosas, algo que yo, en todo lo que he escuchado, no sé si alguien ha tenido temor en decirlo o no lo ha querido tocar, casi por una cuestión de respeto hacia la figura del doctor Vázquez. ¿Hasta dónde pudo incidir en este nuevo relacionamiento del doctor, porque indudablemente hay un nuevo relacionamiento entre el doctor Luis Lacalle Pou y el doctor Tabaré Vázquez, la situación humana
del doctor Vázquez y estoy hablando de su enfermedad. Claro. Hasta dónde ciertas cosas absolutamente trascendentes de la vida superan cierto tipo de diferencias para pasar a un encuentro nuclear, íntimo, de dos seres humanos en los que hay otro tipo de relacionamiento, hay una reciprocidad que me parece que va más allá del espectro político. Sí, es un buen punto. La presencia de lo empático, repito lo fundamental, creo, es una buena pregunta. El marco de esto es la representación. Todo lo que se está haciendo ayer, ese domingo, es dar a ver lo que vendrá. ¿Sí? Hay una expectativa, lo va a decir la calle Pou en el primero, es la primera vez que una coalición de 5 partidos, eso genera incertidumbre. La Cachila, Autoviejo, la Caballada generan certidumbre. Lo hicieron otros presidentes, lo hizo Valle, ¿no es cierto? Lo hizo el propio Tabaré Vázquez. Es decir, poner cosas de lo familiar, de lo que pertenece al fuero íntimo. Entonces, la mortalidad, eso que a todos nos sigue como una sombra desde el nacimiento. Que nos iguala absolutamente. Como decían en la Edad Media, esas rondas, reyes, pobres, campesinos, todos estamos dentro de ese tiempo finito que nos toca. Y la única certeza respecto al futuro. Es la que única, hacia allí vamos. A nivel individual. Creo que está bien la reflexión esta de que esa empatía, esa cosa tan diferente, pasaron solo 5 años, ¿verdad? De aquel momento donde compiten estos dos, pero no son estos dos, porque intervino la maduración biológica, claro, ¿no es cierto? El tema de la enfermedad, sin duda, que fue una cosa que unió a todos los partidos. ¿Se acuerdan que declararon sí, todos acompañamos? Además, la pérdida de su esposa, no menor, lo vimos como abatido, no solo por la enfermedad, aunque trató de, digamos así, campear ese momento Tabaré Vázquez. Lo interesante, entonces, es que yo veo acá en la figura de Vázquez una suerte de encarnación de lo paterno. Sí. Porque se acuerdan que se habló mucho, hay libros incluso que hablan de la rebeldía del adolescente, de aquel jovencito, Luis Lacalle Pou, contra el padre, que aparentemente no había estado en algo de las ceremonias en su momento, en el 89, 90. Entonces, acá parece haber una reconciliación con esa vida madura. Es curioso, ya no es más el joven, el que entra en el poder, eso es lo que representa, veo yo, y respondiendo a tu pregunta, el que toca al otro, el que lo van del brazo. Sí, sí, sí. Eso no es muy uruguayo, no es algo muy común. No, no, Dos hombres, dos antagonistas máximos, lo dicen todas las noticias del mundo, están en el espectro ideológico político, obviamente, ¿no es cierto? En la antípoda, pero ahí no. Ahí son dos personas, un veterano que ha pasado muy mal en el 2019, cosas que no se borran, el duelo, la pérdida, ¿no? El recuerdo fuerte de la finitud, y el otro, ¿sí?, que era arrogante, que era un poco, ¿no es cierto?, superior. Mirá el físico que tengo. Ahora ya no hay nada de esa jactancia, hay varios momentos del discurso, vamos a ver, que son de esa modestia paradigmática uruguaya, es decir, acháquenme si algo sale mal a mí, soy yo el que fallé, etcétera, etcétera, ¿no? Esa cosa obdulio vareliana. Es el técnico de fútbol. Si perdemos, la culpa es mía del técnico, ¿no? Me gustó el término obdulio valeriano. Sí, claro. Yo asumo la responsabilidad, pero en el caso de que nos vaya mal. Claro. Si nos va bien, es el somos equipo, todos. es el equipo, ¿no? En el momento que podía estar como lleno de sí mismo, es decir, gané, ¿no? Aquella cosa que decía en el 2019, no es que se van, sino que llegamos. Claro. Un discurso que tenemos la imagen del discurso de la plaza, un discurso breve, seguramente... No previsto hasta poquitos días o horas antes. Mira tú. No estaba previsto el discurso. Acá uno tendrá que saber plaza. si influyó o no la temperatura y la experiencia anterior de Quibón. Recuerda que un dato. Nosotros decíamos con Danilo, ya tuvo la experiencia de una jornada que la gente se le desmayaba. Solo un dato a propósito de lo que decís, la transmisión oficial televisiva, el pool televisivo para todos los canales, terminaba a 19:15. Ajá. Terminó 18:20. Claro. Se adelantó una hora. Casi una hora. Veamos ya que es breve y escuchemos, porque también acá es importante el tono de voz, las pausas, para que Fernando nos ayude a decodificar el discurso de Lacalle Pou. Vuelvan a sus casas,
que mañana arranca un gobierno que no va a descansar. Mañana arranca un gobierno a llevar adelante la tarea de todos los uruguayos. Y por último, si todo sale bien, será gracias al equipo. Y si en algún momento las cosas no salen como los uruguayos necesitan y quieren, no miren al costado. La responsabilidad va a ser exclusivamente del presidente de la República. Muchísimas gracias. Este momento creo es tan importante como el instante en que Tabaré Vázquez le coloca la más que sacra investidura de la banda presidencial. ¿Por qué? Vieron que habla todo en tercera persona. La modernidad de la calle Pou, entre otras cosas, se ve cuando pasa a la primera del singular. Hay momentos donde dice yo, ¿cierto? En el Palacio Legislativo, en la Asamblea. Yo me hago cargo. Nos hacemos, pero entonces dice no se lleven a error, yo. Eso es totalmente hoy. Como cuando políticos como él dice hay que cambiarse el chip. Sí. No me imagino, ¿verdad?, a un Tabaré Vázquez, a un Valle, a un Sanguinetti hablando de cambiarse el chip. Porque es algo generacional, de vuelta. Acá, cuando va a decir los uruguayos necesitan tal cosa, que es la expectativa famosa, el cambio, ¿cierto? Que viene otro gobierno, por algo viene otro gobierno. Hay una insatisfacción en una cantidad de frentes que va a mencionar en ese discurso bastante más largo del Palacio Legislativo, seguridad humana va a decir, ¿no es cierto? Va a hablar de los derechos que va a mantener. Y luego dice, esto es responsabilidad exclusivamente del presidente, no dice mía ni de nosotros. O sea, ahí está entrando, dice un famoso microsociólogo canadiense que estudia la interacción cara a cara, vean ustedes qué lindo, los roles nos están esperando para que entremos en ellos, ya están preparados. Ahí ya deja de ser un poco la calle Pou, el que vive en la Tabona, en fin, todo ese tema de la clase social, del colegio que fue, y entra y se sienta, aunque parece desubicado hablar del trono en una democracia moderna, pero reitero que todas estas ceremonias tienen algo muy antiguo, muy que viene de tiempos inmemoriales, de Grecia, la Edad Media, el soberano decía, ¿no? La religión, la liturgia civil. Entonces, ese momento que dice esto va a ser responsabilidad del presidente, ahí como que termina de caer la ficha. Es decir, nos está hablando el nuevo poder, claro, encarnado en él. Y te digo más, Fernando, él hace algo que desde el punto de vista de quienes trabajamos en esto de la comunicación, en la locución y fundamentalmente en el teatro, a ver si me entendés el término futbolero, él está a punto de levantar el centro y hace una pequeña pausa y agrega algo para algo que es previsible. Es decir, él me está preparando un centro que yo sé cuál es, porque me está diciendo, si las cosas salen bien es del equipo, pero si salen mal, ya sé que te vas a hacer cargo. O sea, ya imagino el final. Sin embargo, dice, y si salen mal, no miren para el costado. O sea, es una leve inflexión de no busquen otro culpable. Es como un subrayado, como una reafirmación que no me parece menor para lo escueto y corto del discurso. Lo que pasa es que eso que decís vos magnifica el remate. Claro, o sea, magnifica el remate. Se autoprepara el centro, me parece, ¿no? Seguro. Está muy bien porque es eso de que el rol exige eso y él se adapta, el ser humano individual, a algo que lo antecede mucho, que es el lugar del poder. Es decir, esa micropausa, esa suerte de suspenso, y piensen que todo lo protocolar está lleno de previsibilidad máxima, es decir, ahora tiene que llegar 5 minutos de retraso, etcétera, ¿no? Pero también el ser humano está ansioso de esa irrupción de lo diferente, de lo que va a marcar, de los signos que van a hacer que sea su presidencia, su gobierno, como dice él, la novedad de 5 partidos, nunca visto, ¿verdad? Claro. Que genera obviamente angustia, inquietud, se pelearán, cuánto durará, hasta dónde, etcétera. Y todos estos símbolos, todas estas señales van precisamente a armar una suerte de remanso, de decir, nos hacemos cargo, ¿no? Y por eso están los podios, ¿vieron? Por eso la altura, sí, claro. Toda esa especie de escena, como bien decías, teatral. ¿Qué nos queda en el tintero? Solo quería terminar diciendo, ¿no?
¿qué es lo que se puede sacar como balance desde la mirada semiótica, que es la que intento desarrollar aquí con ustedes, cíclicamente? Que todo lo que hace el ser humano se ritualiza. La manera que hablamos, que caminamos, se vuelve normal, es decir, se vuelve lo que la gente espera, cómo se porte un piloto, un juez, un presidente, un político. ¿Qué pasa cuando eso es puesto como espectáculo? Cuando es parte de, como ayer, una transmisión, que seguramente la han visto de todo el mundo, se hiperritualiza, es decir, se vuelve algo admirable o execrable según cómo se pare el espectador, pero nunca algo que podés ignorar. Es decir, ese es el nuevo poder, esa es la cara del nuevo poder. Y yo rescataría dos momentos para terminar en la Asamblea General de la calle Pou hablando. Primero, una efeméride. Él marca que han entrado, dice aquí, 8 presidentes de la Vuelta a la Democracia, 35 años. Eso es un calendario local, es decir, hay la famosa Suiza de América, aquel país que era el Atenas del Plata por su democracia admirable, etcétera, tiene ese corte literalmente feroz, brutal, del 73, y entonces es como necesario introducirse. De vuelta vieron lo que decía, el rol lo está esperando al individuo. Es otra forma de acomodarse a esa nueva responsabilidad enorme, a esa expectativa de la población. Entonces dice, a lo largo de estos últimos 35 años, la Constitución ha tenido plena vigencia. De algún modo también hay una respuesta a esos miedos sobre la ley de urgente consideración, que podría violar, ha habido una polémica reciente, un jurista, etcétera, ciertos elementos de la Constitución, y acá declara que no, pero también se coloca a sí mismo, se pone en la historia, digamos, ¿no? Es decir, se han sucedido 3 partidos y ahora esta novedad, la coalición. Y lo último de todo, siempre me gusta pensar que somos inquilinos de los signos, habitantes, moradores transitorios, porque vieron que el mate, el saludo, el fútbol, todas esas cosas de lo cotidiano nos esperan al nacer, están ahí y nosotros, mal o bien, ¿sí?, vamos intentando ocupar esos espacios para volvernos, ¿qué?, uruguayos, amigos, padres, hijos, etcétera. Y acá él dice algo bien interesante, que me llamó la atención, para una vez más encarnar eso que llamé la Obdulio Varelización del lugar más alto. Sin duda el soberano, aunque sea demócrata, es el sitio donde todos miran. ¿Cuál es la cabeza del Poder Ejecutivo? ¿Por qué está en el último piso y no en la planta baja del edificio, etcétera? Y él va a decir, hay que tener siempre presente que somos inquilinos del poder. E insiste, como tú bien decías, hace una especie de aparente redundancia que no les dice inquilinos transitorios. Es la naturaleza del inquilino. La naturaleza. El opuesto del propietario. Exacto. Y está interesante porque ahí se coloca con una modestia suprema, dice, somos empleados de los ciudadanos, es decir, un funcionario. ¿Sabes qué imagen me vino? Sí. La de Olof Palme, aquel malogrado primer ministro sueco, que dónde estaba cuando lo asesinan, aquel magnicidio en Suecia, hace ya muchos años, del siglo XX, tomándose el metro para volver a su casa. Es decir, como un tipo cualquiera, como una especie de signo máximo de una democracia saludable, donde no necesita un ejército de guardaespaldas, ni ese auto que hay en Estados Unidos que le llaman la bestia, no sé. Sí. Este estaba como un simple mortal y bueno, ahí le acaece esa cosa terrible de un atentado, de un loco, no se sabe bien todavía por qué lo asesinan, pero volviendo al Uruguay 2020, creo que es un signo saludable el verse como inquilino del poder y redondeo diciendo, cuando hay una dictadura, cuando hay un golpe de Estado, ocurre exactamente lo contrario. Ya no hay inquilinos del poder, sino usurpadores, donde no sabes cuándo termina ni hasta dónde llega. Hablo del terrorismo de Estado, obviamente, donde nada es seguro, solo la inseguridad continua. Y acá entonces es, creo, saludable, no importa de qué partido, con qué ideología, eso lo veremos con el correr del tiempo, que quien toma el poder tenga y lo represente, que es lo importante, lo diga de esa manera, soy solamente alguien que está de paso, voy a ser el responsable del fracaso y espero el conductor de este colectivo hacia la mejora de la vida de todos nosotros, que es lo que uno espera de la democracia. Vamos a liberar ya a Fernando, a quien le quedaron muchas imágenes que nos había solicitado y que teníamos, pero que entre la realidad informativa de hoy con nuestros móviles en vivo, que ya van a continuar desde Torre Ejecutiva seguramente, pero además con Fernando, que como docente en minutos nada más allí en la FIC estará participando
de otra ceremonia muy importante. Exactamente. Así que vamos a liberarlo para que pueda llegar en tiempo y forma. El agradecimiento, Fernando. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Fernando Andach, en la mañana de Arriba Gente.